Buenos días, hoy les quiero platicar acerca de un procedimiento para corregir el error en la lectura del nivel de gasolina en el tanque. A mí me parece bastante frustrante que cuando el medidor de gasolina te dice que ya está vacío, incluso parpadea el indicador naranja y revisas el tanque, resulta que tiene la mitad, que tiene 7 litros de gasolina. Por esa razón, les voy a explicar cómo hice la corrección de esa lectura. El primer paso es vaciar el tanque. Para eso deben cerrar la llave de paso en el caso del Adventure y desconectar la manguera que va al carburador, evitando perder la abrazadera de la manguera. En el caso del Adventure deben vaciar el tanque por completo, primero con la válvula en posición normal y luego con la válvula en posición de reserva para estar seguros de que vaciaron el tanque y las dos mangueras. En el caso de la EFI, tiene una bomba de gasolina eléctrica, por lo que es probable que aun cuando desconectes la manguera, no fluya la gasolina y se vacíe el tanque. Entonces aquí hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es desconectar la manguera de retorno, energizar el sistema y dejar que la propia bomba expulse la gasolina. Sin embargo, si no te quieres meter en esa complicación, puedes hacerlo de la manera más sencilla, que es utilizar una bomba manual, abrir el tapón de gasolina y extraer la gasolina por ahí. Es un método muy sencillo. Después de eso hay que desmontar el tanque. Es un procedimiento largo, no quiero repetirlo. Pueden encontrar ese procedimiento detalladamente en el video que hice que se llama Afinación BX250 BM34. En los comentarios les dejo el link para que nomás le den clic y lo puedan revisar. Revisen ahí solamente desde el inicio hasta el minuto 2:50, que es donde explico cómo quitar el tanque, cómo desmontar el tanque. Aquí ya pueden ver el tanque desmontado. Aquí pueden ver la parte inferior del tanque de la BX250 Adventure. Se alcanza a ver arriba la llave de paso, la manguera del rebozadero y la base del medidor de gasolina con sus tornillos de 8 milímetros. En el caso de la EFI sería lo mismo, con la diferencia de que no tendría la llave de paso y en ese lugar estaría instalada la bomba de gasolina. Aquí pueden verlo de lado, la instalación de donde se encuentra el medidor de gasolina con sus dos tornillos de 8 milímetros. Por dentro, arriba de esos tornillos de 8 milímetros, está lo que es en sí mismo el mecanismo del medidor de gasolina, que tiene una varilla de acero, de metal, que yo dibujé aquí en azul, y al final tiene un flotador de plástico negro que funciona exactamente igual que el flotador de un baño, de un retrete, de un excusado, donde sube y baja el nivel para medir el nivel. Y aquí tenemos nosotros la distancia entre la línea punteada verde y la línea punteada morada, que es la distancia que estamos tratando de medir. Esto es aplicable tanto para la Adventure como para la EFI. En el caso del Adventure, tiene un tubito que aquí dibujé en amarillo. Ese tubo lo que hace es separar un área que se considera la reserva. Cuando tú tienes conectada la llave de paso en la posición normal, estás tomando gasolina a través de este tubo y eso significa que evita que tomes basuras del fondo del tanque, y cuando la gasolina pasa por debajo de este nivel, el tubo ya no puede absorber gasolina y entonces tienes que mover la llave a la posición de reserva para tomarlo desde el fondo del tanque, con el riesgo de que si hubiera basuras en el fondo, lo podrías absorber. Esa es una de las razones por las cuales existe la reserva. Eh, una parte es para prevenir que te quedes sin gasolina accidentalmente y la otra es para evitar que absorba basuras hacia el carburador. Esto solo es aplicable para la BX250 Adventure. La EFI no tiene reserva. La EFI, en lugar de reserva, lo que tiene es un sedazo o filtro de gasolina para evitar absorber basuras del fondo del tanque. Ahora vamos a desarmar. Aquí está la fotografía de la base del medidor. Se quita con un dado de 8 milímetros
y cuando lo quiten se van a dar cuenta que tiene una goma y está sellado con un poco de silicón. Para sacarlo tienen que jalar hacia arriba con mucho cuidado, porque al final viene la varilla metálica con una curva a 90 grados, entonces no deben jalar muy fuerte porque la podrían doblar. Ahí con mucho cuidado deben ladear el mecanismo para alinear el alambre y poderlo irlo sacando lentamente. Después van a encontrar una segunda curvatura, bueno, una segunda y luego una tercera curvatura cuando llegamos al flotador, que es de plástico negro. Hay que volverlo a alinear para poder sacar el flotador. Con mucho cuidado sacar el flotador hasta que salga por completo el mecanismo. Aquí tenemos el mecanismo completo que tiene su cable, lo que es la parte eléctrica donde está la resistencia, la varilla y el flotador. Aquí lo que yo hice fue utilizando, bueno, los cuadritos del piso del comedor de mi casa. Lo que hice fue alinear lo mejor que pude la base y el mecanismo de medición. Y ahí hice una medición con el ángulo más alto, que vendría siendo tanque lleno, y obtuve una lectura de 15 centímetros. Y moviendo la varilla a su posición más baja, obtuve una lectura de 5 centímetros. La lectura que aquí nos importa es la de 5 centímetros. Esta es la posición más baja del flotador. Esta altura mínima le indica eléctricamente a la motocicleta que el tanque está vacío. Entonces es esta medida la que vamos a variar. Lo que yo hice fue utilizar dos pinzas de mecánico para detener los dos extremos de esa S de la varilla metálica y la doblé ligeramente. En mi caso particular la doblé hasta reducir la lectura de 5 a 3 centímetros. Entonces la lectura final que yo obtuve fueron 3 centímetros. Después de eso le puse un poco de silicón a la base del medidor, de la goma, y volví a instalar todo en el sentido inverso. Después de eso, para verificar qué mejoras había logrado, calcé la pata de la moto, la pata lateral la calcé para lograr que la moto quedara lo más vertical posible, y fui llenando el tanque con un medidor de 500 mililitros, o sea, medio litro en medio litro, y fui haciendo lecturas. Lo que encontré es que mi moto parpadea el indicador de tanque vacío, parpadea cuando tiene 4 litros. O sea, al final de las cuentas logré reducir y ahorita mi lectura es de 4 litros con tanque vacío. Esto significa que parpadea la motocicleta cuando todavía tiene 4 litros. Eso implicaría 1.75 litros hasta llegar a la reserva y luego 2.25 litros adicionales de reserva. En mi caso, bueno, me funciona bien porque como yo recorro distancias grandes en carretera, tener 4 litros de aviso me da oportunidad suficiente de llegar a la siguiente gasolinera sin correr el riesgo de que se me apague la moto y me quede sin gasolina. 4 litros, si me da 20 kilómetros por litro, serían 80 kilómetros. Es una distancia realmente grande. Dos observaciones importantes. La primera es que en el caso de la 250 EFI deben mantener siempre un nivel de gasolina mínimo de 1 o 2 litros para asegurarse que su bomba de gasolina siempre esté sumergida, porque la bomba de gasolina utiliza la gasolina como refrigerante. Entonces, en el caso de la EFI yo les recomiendo que nunca dejen que se vacíe el tanque por completo. La segunda observación es que al modificar la posición de la varilla, no solamente están modificando la lectura mínima, sino también la lectura máxima. Entonces están alterando también la medición de tanque lleno. Eso puede significar que como bajaron el flotador, va a causar que les marque tanque lleno durante más tiempo. O sea, ustedes llenan el tanque, marca tanque lleno,
comienzan a utilizar la motocicleta, empieza a reducir el nivel y les va a seguir marcando tanque lleno durante más tiempo porque movieron todo el mecanismo de lectura. Ahora, si alguno de ustedes quisiera tener una distancia de reserva menor, tal vez 80 kilómetros sea demasiado, 4 litros sea demasiado, bueno, lo único que tienen que hacer es reducir la altura del flotador. Si lo doblan y en lugar de dejarlo en 3 centímetros lo dejen en 2, pues tal vez logren entonces una reserva de 3 litros que tal vez sea más eficiente para ustedes. Pero bueno, el chiste aquí es que tienen que doblar la varilla para variar la altura mínima en algo que puede ir desde 2 hasta 5 centímetros, lo que ustedes decidan. Pues espero que esta información les resulte útil. Muchísimas gracias.